Gracias. Me da mucho gusto que se inicie esta serie de charlas que CONABIO, la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, ha organizado. Son 22 de ellas a lo largo de la feria. Ojalá puedan asistir algunas de ellas. Y lo que queremos ahí es transmitirles a ustedes la enorme riqueza, no solamente riqueza en el sentido de mucho, sino riqueza en el sentido del valor que esa diversidad biológica tiene para nosotros, para los mexicanos, pero también para todo el mundo, porque cada país tiene un nivel de diversidad biológica, dependiendo de dónde están. Nosotros tenemos el privilegio de tener uno de los más altos niveles de riqueza biológica en el mundo. Les voy a platicar un poco de esto, pero les quiero dar una idea general de la relación entre la sociedad y esta riqueza, y qué tanto realmente en algunos casos se convierte en riqueza más en el sentido tradicional de bienestar, de recursos, y en otros lados pues, se queda como riqueza biológica, pero no es traducible en beneficios para los dueños de esa riqueza biológica. ¿Qué es la biodiversidad? Bueno, la biodiversidad es todo esto que está aquí, desde la diversidad de los genes que hay en cada especie. Ustedes deben saber que todos los organismos biológicos, como nosotros, que somos otro organismo biológico, son diferentes unos de otros. Eso nos permite reconocernos, si no, todos serían como nosotros, no habría manera de reconocerlos. Lo que pasa es que estamos familiarizados, sabemos reconocer rasgos y voces y cosas de este tipo, el color del pelo, y podemos diferenciar muy rápidamente. No sé si ustedes han estado en China o han estado en algún grupo con muchas personas de China. Pues nos cuesta mucho trabajo diferenciarlos unos de los otros, simplemente porque no tenemos la costumbre de distinguir características fisionómicas como la tenemos entre nosotros, pero son igualmente diferentes cada uno de ellos. Nosotros. Lo mismo pasa cuando van a un bosque de pinos. Cada árbol es diferente del vecino, totalmente distinto. Bueno, totalmente distinto, es la misma especie, pero genéticamente son diferentes y reaccionan diferentemente. Esa diversidad es la diversidad genética, y entre más grande, mayor resistencia a disrupciones ambientales puede tener una población. Cuando ustedes clonan una especie, es decir, la reproducen, por ejemplo, vegetativamente, es lo que pasó con el maguey tequilero, todos los individuos que están ahí son idénticos genéticamente. ¿Y qué pasa cuando llega una plaga? Acaba con todos, porque no hay resistencia diferencial que ayude a que algunos individuos sobrevivan y otros se mueran. Y eso es lo que pasa también con una serie de otros organismos. Por ejemplo, bueno, pues las gallinas, ¿no? Las gallinas están seleccionadas genéticamente de una manera enorme para que todas sean del mismo tamaño, del mismo color, crezcan al mismo tiempo, produzcan la misma cantidad de huevos, plap, plap, plap. Y cuando llega un virus, plop, 500,000 gallinas de golpe se van, ¿no? Esas no se pueden clonar todavía, pero sí se puede disminuir su variabilidad genética enormemente. Bueno, el otro es el más común, que es el número de especies que hay en una zona o en una región o en un país. Entre más especies hay, pues más riqueza biológica decimos que esa región o ese país tiene. Y México, en ese sentido, como lo van a ver, tiene una enorme riqueza. Pero el más importante de todos los niveles de biodiversidad son los ecosistemas. ¿Qué son los ecosistemas? Pues los bosques, las selvas, los palmares, los manglares que vemos cuando viajamos por el país. Esas son las casas, por así decirlo, en donde vive toda esa diversidad genética de especies que tenemos, y que son los contenedores de la riqueza de las especies. Pero no nada más eso. Como vamos a ver, estos ecosistemas nos dan una serie de servicios
enormemente valiosos, que no los hemos sabido aprovechar y de los cuales les voy a hablar muy brevemente. Pero también otro nivel que pongo es la vida pasada, es decir, lo que hubo hace millones de años en el planeta. Y van a decir, bueno, ¿y eso qué? Pues ya no vemos nada, lo más que vemos son fósiles, piedras, ¿de qué nos sirve eso? Bueno, simplemente resulta que nuestra capacidad de desarrollo industrial ahora y de desarrollo en general ha dependido de estos organismos, porque el petróleo, el carbón, el gas son resultado de enormes depósitos de organismos que murieron, que bajo presiones geológicas muy grandes y mucho tiempo se convirtieron en hidrocarburos, que es lo que extraemos y convertimos en gasolina, en diésel, en gas, en una serie de otras cosas. Entonces, también dependemos no solamente de la diversidad biológica presente, sino de la que hubo en el pasado. Y el otro elemento muy importante de esa diversidad biológica es nuestra especie, en el sentido de la diversidad cultural enorme que se ha dado a lo largo del tiempo, de miles de años, ¿no? ¿Por qué? Porque esa diversidad cultural, primero, reacciona de formas distintas ante diferentes riquezas biológicas, la modifica, la mejora en muchos casos, la daña enormemente en la mayoría de los casos. Entonces, incluir a nuestra especie, a la raza humana, dentro del concepto de biodiversidad es algo que es no solamente natural, sino también extremadamente importante. Todo esto de allá arriba lo llamamos eso es el capital natural de México. El capital natural de México es tan importante como el capital financiero de un país, como el capital de manufactura de un país, como el capital cognoscitivo de un país. Aquí están, tienen el capital económico financiero, por ejemplo, el manufacturado, la infraestructura, las fábricas que hay, el capital humano que es qué tan bien preparada está la gente, ¿no? El capital cognitivo es la capacidad de generar ideas, innovaciones, nuevos conocimientos y finalmente el capital natural que ya les he descrito. Todos estos son igualmente importantes. Lo que pasa es que en el mundo, y en este país, al que le hemos dado importancia básicamente a estos dos, porque es la riqueza, ¿no? ¿Cuánta lana tengo? ¿Cuánto valgo? ¿Cuánto dinero tiene un país? ¿Qué bien lo está haciendo? Cosas de este tipo. Pero lo que no nos estamos dando cuenta es que esta pérdida puede ser tan importante como la pérdida de nuestros depósitos internacionales de dólares, por ejemplo, ¿no? Si algo pasara y los no sé cuántos decenas de miles de millones de dólares se esfumaran, tendríamos una pérdida horrible. Bueno, lo que pasa es que estamos también teniendo una pérdida muy grande aquí. Hoy me encantó ver en el Universal una noticia en que la Auditoría Superior de la Federación se quejaba y castigaba a Semarnat porque las pérdidas de ese capital natural, de nuestros recursos, significaban prácticamente el 8% del Producto Interno Bruto del país. Impresionante, ¿no? Pero ¿qué pasa? ¿Por qué, si esa es la pérdida, no le invertimos más para proteger ese capital? Estas son de las incongruencias enormes que tenemos en México. Si hubiéramos perdido el Banco de México por alguna cosa, púchale, rápidamente habría dinero para reponer esto, para ver cómo se construía de nuevo, cómo se reconstruía la institución, etcétera. Pero con toda facilidad se dice que hemos perdido el 8% del Producto Interno Bruto en capital natural y ya, ¿no? La inversión en Semarnat, en cuidar reservas, en proteger los acuíferos y cosas de este tipo, simplemente no está, o no está el dinero y el cuidado para hacerlo bien. ¿Qué hemos hecho? Este es el tipo de desarrollo que deberíamos tener en todo el mundo, un desarrollo basado en el capital humano, sin duda, en el capital natural y el capital cognitivo que sostienen al capital económico y al capital manufacturado. Esa es una pirámide sólida, bien plantada, muy estable, pero lo que tenemos en realidad es esto. Básicamente a lo que le damos importancia, al capital económico y al manufacturado,
y los otros 3, pues a ver cómo les va, lo vamos cuidando un poquito, etcétera. Por eso digo que si aquí hemos tenido pérdidas del tamaño que la Auditoría Superior de la Federación dice que tenemos, ¿por qué eso no tiene más recursos, más apoyo, más atención y más cuidado? ¿O por qué no estamos haciendo todo lo posible para que nuestra gente esté mejor preparada y sea más capaz? ¿O por qué no estamos tratando de que este capital humano sea más democrático, más equitativo, que las mujeres no estén marginadas, que los niños estén bien tratados, etcétera? ¿Por qué? ¿No? Entonces, y pueden ver que esta no es precisamente una pirámide muy estable, ¿no? Cualquier cosita puede mover esto rápidamente. Tenemos la noción de que ese capital natural, en este caso una selva, vale mucho dinero. Sí, puede valer mucho dinero siempre y cuando la sociedad sepa apreciarlo y tengamos manera de convertir ese capital natural. Como por ejemplo en algunos casos, que este es el caso de los chicleros, todos los bosques del Petén se conservan porque los chicleros siguen cosechando la savia del chicozapote, Manilcara zapota, para poder hacer chicle, y conservan la selva. ¿Quién daría un quinto por el chicle que se produce en México? ¿A quién le importa? ¿Dónde está en el imaginario económico de México que producir chicle conserva las selvas de toda la parte sur de Campeche, Tabasco, hasta Guatemala, etcétera? No, nadie. Es un valor ignorado, no ayudado. ¿Quién le da apoyo a los chicleros? Pues ¿qué representan los chicleros, caray? Con la cantidad de chicle plástico que se masca en el mundo, el chicle natural, ¿por qué? ¿No? Estos son realmente incongruencias muy grandes que tenemos en el desarrollo de México. Y los servicios que esas selvas, bosques, manglares nos dan son gigantescos. Son los primeros, obviamente los conocemos, ¿por qué? Porque incorporan un trabajo humano. La agricultura, por ejemplo, es un ecosistema manejado por Homo sapiens, ¿no? por la gente. Le metemos dinero, le metemos esfuerzo, etcétera. Lo mismo pasa, por ejemplo, con la extracción de madera, requiere de trabajo, requiere de una serie de inversiones. Lo mismo pasa con los alimentos o los combustibles. En México, 40% de la energía doméstica, es decir, la que se usa en la casa, viene de leña, con todo y Pemex. 40% es leña lo que se usa todavía, y esos son recursos enormemente importantes, ¿no? Bueno, a esto sí le sabemos dar precios, sabemos que cuesta el kilo de frijol o el kilo de maíz o el metro cúbico de madera, por ejemplo, pero cuando nos vamos a estos servicios de regulación que van desde la purificación del agua, el agua se purifica porque hay bosques y hay selvas que hacen que el agua se filtre, primero se acumule y luego se filtre, y obviamente la regulación del clima. El CO2 que estamos mandando en cantidades industriales se absorbe por las plantas que son fotosintetizadoras y disminuye hasta donde es dable esa cantidad de CO2 en la atmósfera. Se está limpiando la atmósfera, pero ya es incapaz de limpiar todo lo que estamos mandando. Por un lado, porque cada vez estamos mandando más gas de invernadero a la atmósfera, por otro lado, porque cada vez estamos reduciendo más bosques, selvas, e incluso dañando el océano, que es un gran colector de CO2. Las inundaciones, cuando no hay bosques en las montañas, y ya van a ver una foto de ello, llega la precipitación pluvial, no se puede amortiguar por la vegetación, no se infiltra al suelo, y lo que hace es bajar con toda la fuerza, arrastra suelos y en unas cuantas horas está en el mar. Esa agua ya la perdimos, no hay manera de almacenarla, ya hemos perdido una fábrica de agua. Las fábricas de agua no son ni los tinacos de Rotoplast que tenemos encima de casa o las presas. Las fábricas de agua son los bosques y eso lo estamos perdiendo. Es un servicio que apenas ahora estamos empezando a entender y a más o menos valorar. Y los otros muy importantes, que son la formación del suelo, el reciclaje de nutrientes, la productividad primaria, que son absolutamente fundamentales para que la vida exista en el planeta, pues tampoco les podemos poner un valor, no sabemos ponerle un valor.
y a lo mejor es muy difícil ponerle un valor, pero no nos han importado. Si los perdemos permanentemente a través fundamentalmente del cambio del uso del suelo, de la deforestación. Y también hay otros que ni siquiera podemos soñar ponerle valor, que son los servicios estéticos, culturales, espirituales, del placer de ir a un bosque o a una selva bien conservada y sentir ese contacto con la naturaleza que realmente vivifica. ¿A cuánto la hora de eso? ¿Quién lo puede valorar? Nadie, ¿no? Bueno, pero el problema es que estas valoraciones nunca les hemos incluido las externalidades de su aprovechamiento, es decir, el daño ecológico por la producción de algunas de estas cosas, y voy a hablar muy rápidamente de eso en un momento más. Volvamos ahora sí a la riqueza biológica de México. No me voy a poner a darles chorros y chorros de fotografías muy lindas, que lo podría hacer, pero prefiero darles información más que figuras bonitas. México es el cuarto país más rico en especies de mamíferos del mundo. Y uso esto porque es uno de los, quizá el grupo mejor conocido de organismos en el planeta, ¿eh? Porque son bichos grandes, etcétera, se pueden ver fácilmente, no hay tantos como insectos, por ejemplo, pero y por lo tanto la contabilidad aquí es muy fácil. A pesar de eso se siguen descubriendo nuevas especies de mamíferos cada año, en lugares, bueno, hace como 8 o 9 años descubrieron un nuevo roedor, ¿en dónde se imaginan? En Central Park, Nueva York. A ese grado tenemos algunas fallas de desconocimiento. Alrededor de 40% de todos los cetáceos del mundo, es decir, ballenas, delfines, etcétera, están en aguas mexicanas. Hay algo que los atrae, porque también la mayor parte de las tortugas, excepto una tortuga, vienen a desovar o a pasar un rato o a invernar a playas mexicanas. De todas las tortugas del mundo, excepto una que está en Australia, y bueno, el pasaje de Australia a México es caro. Y lo mismo pasa con peces de cuerpos de agua dulce, como lagunas, lagos, etcétera. No solamente tenemos muchas especies, sino un número muy grande de esas especies son exclusivas para México. Si se pierden de México, desaparecen de México, desaparecen del planeta. Esto es lo que significa el término endémico. Endémico quiere decir propio y exclusivo de un sitio. Y tenemos grandes números. Estamos otra vez en cuarto lugar en endémicos, en algunos grupos como en reptiles, por ejemplo, alrededor del 70% de los reptiles son exclusivos de México, y debo decirles que México se pelea el primer lugar con Australia en número de reptiles, y que no tiene nada que ver con otras cosas en este país, desde luego, pero es una coincidencia simplemente. Pero tenemos realmente grupos enormes. Nadie sabe que México tiene muchos más mamíferos que cualquier país africano, ¿no? Lo que pasa es que no estamos tan grandotes como en África, pero hay una enorme cantidad, y otra vez el grupo más importante de mamíferos en México son los ratones, los roedores y los murciélagos, ¿no? Que pues ninguno sale en Discovery ni Animal Planet, más que muy recientemente, pero tenemos muchas más especies que todos estos países. Lo mismo pasa en plantas. La flora mexicana es la cuarta, quinta más rica del mundo, a pesar de que, por ejemplo, países como China, que tiene una flora no muy diferente, China tiene 3 o 4 veces el tamaño de México, ¿no? Es muy diferente, y más de la mitad de las plantas mexicanas son exclusivas de México, con grupos tan importantes como las cactáceas, que es el centro de origen de ellas, los agaves, que son el centro de origen de ellas, los encinos y los pinos no son originarios de México, vinieron de Asia, cuando había conexión entre Asia y América por el estrecho de Bering, pero resulta que aquí se diversificaron enormemente
y tenemos el mayor número de especies de pinos del mundo están en México y el mayor número de especies de encinos están en México. Sí, estos son los elementos realmente muy importantes de esto. ¿Y qué pasa? Bueno, pues que esa diversidad ecológica produce una enorme cantidad de ecorregiones terrestres y marinas en México. México tiene mares al Golfo, al Caribe, digo al Atlántico, al Caribe, al Pacífico, y es el único país del mundo que tiene un mar propio, que es el Golfo de California. Ningún otro tiene un mar propio. Y esta es una zona extremadamente rica en especies, ¿no? Cousteau lo calificó como el vivero de la pesca en el mundo cuando estuvo ahí. Bueno, esa es la diversidad biológica que tenemos en el país, pero también tenemos otra cosa que es igualmente o más rica todavía, más importante, pero que ha sido influyente en que exista, y es la diversidad cultural. Y cuando uno combina qué países tienen la mayor diversidad biológica y la mayor diversidad cultural, hay una relación. Si ustedes ven en un mapa, van a encontrar que los países con mayor diversidad biológica son los países que tienen el mayor número de culturas y algunas de las más antiguas. ¿Por qué? Por una razón sencilla, porque nosotros, las sociedades antes y ahora, dependemos totalmente de esos recursos. Ahí hay un relato histórico que nos prueba la dependencia total que tenemos como sociedades humanas de los recursos en los que estamos. Este es el grupo de países que combinan una gran riqueza cultural con una gran riqueza biológica. Y desde luego que la tenemos una gigantesca diversidad étnica en nuestro país, y es un ejemplo de la relación de las dos cosas, como ya les decía yo, pero en México tenemos, pues depende de los lingüistas, pero los lingüistas que les gusta agrupar lenguas muchas lenguas en un solo grupo, pues dicen que hay como 60, 61. Los lingüistas que les gusta diferenciarlas dicen que hay como 300 y pico. Y bueno, algunas de las diferencias para mí me convencen mucho, porque por ejemplo el zapoteco, que se pone como una sola lengua, hay zapotecos que entre sí son tan diferentes como el italiano del portugués, o el portugués del español, o el español del francés. Esas uno podría llamar son lenguas romances, pues son lenguas romances, pero un español puede no entender para nada a un francés y viceversa, ¿no? Son lenguas distintas. Es lo mismo con el zapoteco. Entonces, por eso estamos hablando realmente de muchísimas lenguas. Alrededor de 310 lenguas, y cualquiera de estos estados tiene más lenguas que cualquiera de los países centroamericanos con los cuales tenemos una gran afinidad biológica y étnica también, pero nunca se desarrolló ese número de etnias ahí, y Oaxaca, nada más Oaxaca tiene más lenguas que toda Europa, pero no lo apreciamos y no le damos valor. Y aquí están los principales grupos lingüísticos y como pueden ver están en las zonas de mayor biodiversidad del país, ¿no? Y poseen una gran cantidad de esos recursos. Las selvas y bosques de México, alrededor del 70% son propiedad de comunidades rurales e indígenas y de ejidos. Propiedad de ellos, es el capital que tienen para vivir. No tienen cuentas en el banco, no tienen departamentos en Villahermosa o en Tuxtla Gutiérrez con el que las rentan. Lo que tienen son esos bosques y esas selvas y tienen que vivir de ellas. Y la forma que pueden vivir de ellas, porque la sociedad no valora estas cuestiones, es que las tienen que modificar y tienen que plantar algunos cultivos y luego una vaca por cada hectárea o menos, y de eso vivir, porque tienen que mandar a sus hijos a la escuela, tienen que comprarles medicinas, tienen que comprarles ropa. Y la sociedad mexicana no valora esa enorme riqueza de la biodiversidad. Pero además, esa relación sociedad-naturaleza ha resultado en que la población ha inventado nuevas especies sin ninguna ingeniería genética.
simplemente por experiencia directa, por observación, por selección, por estar haciendo experimentos bien observados, bien interpretados, y eso nos ha dado la enorme riqueza de plantas cultivadas, alrededor de 100 especies cultivadas en México de plantas, de las cuales algunas son tan importantes como las que ustedes conocen, desde luego el icónico maíz, que pues es muy importante, pero también los frijoles, los jitomates, los chiles, las calabazas, etcétera. Son enormes cantidades de plantas cultivadas, algunas de las cuales se han ido por todo el mundo, otras se quedan muy localmente y no se aprovechan, no se impulsan, y entonces seguimos comiendo lechugas traídas de California en vez de comer quelites, por ejemplo, ¿no? Que son mucho más nutritivos que las malditas lechugas que no saben a nada. La vainilla, etcétera. Déjenme hablar un poquito del maíz. El maíz ha tenido ¿cómo puedo llamarlo? Una historia permanente con la vida de México, al grado de que, bueno, pues está aquí representada como a la gente como las mazorcas del maíz, como el producto del maíz. ¿Y quién fue la gente más importante en el proceso de domesticación? Porque domesticar las plantas ha significado estar viendo las que me interesan, porque tienen algún valor, y luego seleccionar las características que son mejores, por ejemplo, que los granos no se caigan de la mazorca o de la vaina en la que están, o que sean más grandes, o que sean más fáciles de cocinar, o que tengan mejor sabor. Y esto se va seleccionando y se va retrocruzando una vez, otra vez, año tras año, década tras década. Y ese conocimiento es lo que ha generado que en México tengamos, como van a ver, la cantidad de razas nativas que tenemos de maíz. Pero el factor crucial aquí fueron las mujeres, porque los hombres iban de caza, segura, cuando iban, cuando no se quedaban a quién sabe qué hacer, pero y eran las mujeres, en el trabajo diario, en la observación permanente, las que iban realmente valorando esas nuevas plantas que iban surgiendo de la entrecruza de lo que tenían y que les interesaba, y fueron desarrollando las razas de maíz. Tenemos 60 razas nativas de maíz, ¿no? Esto es realmente enorme. Hay muy pocas plantas, quizás las papas en el sur, en la parte norte de Sudamérica, tiene tal variedad de la misma especie como tenemos maíces en México, y cada uno está adaptado específicamente a cierto clima, a cierta altitud, a ciertos suelos, a cierto régimen de lluvias, ¿no? Es una riqueza enorme, pero déjenme decirles también que es apenas hace 2 o 3 años que tenemos esta información. Es un poco incongruente. México, al que le llamamos sin maíz no hay país, y país hecho de maíz y todo esto, teníamos una información tan incompleta de lo que teníamos en el país ahorita, hoy, qué era lo que se estaba cultivando, hasta que CONAVIO hizo este estudio con mucha gente, con una enorme cantidad de gente, y sacamos este estudio que lo pueden ver en la página de CONAVIO. Esto ha servido para muchas cosas, incluso para ver la cuestión de dónde no deberíamos meter maíz transgénico, pero eso es otro problema, no me voy a meter por ahí ahorita. Pero aquí están todas las plantas que se han cultivado en México de ecosistemas forestales, ¿no? La pimienta gorda, la pimienta de Tabasco, que es también nativa de México, el achiote, todas las frutas que hay, el caimito, el cacao mismo, docenas de especies que son utilizadas por la población local. Algunas tienen valor económico internacional, otras pues no se han podido mover a otros lugares. El desierto pareciera que no es lugar para generación de muchas plantas cultivadas, también lo es con muchísimas
desde luego los agaves, primero para el pulque antes de la llegada de los españoles y después con la adopción de los, ¿cómo se llama?, de los destiladores, los alambiques y esto, sacar primero tequila y mezcales. Bueno, el tequila es un mezcal igual que los mezcales oaxaqueños guerrerenses, que se usan un montón de estados, la jojoba, el orégano mexicano que es famoso, el girasol, los hules, que este es un hule que se usa mucho para ciertas industrias cosméticas en México, etc. Y también lo que es muy interesante, y esto nadie se da cuenta y todo el mundo va, las malezas, hay que deshacernos de las malezas, ¿no? Muy probablemente el maíz fue una maleza de la calabaza, que fue la primera planta que se cultivó. Y las mujeres, echando ojo a ver qué puedo comer además de calabazas, empezaron a seleccionar el maíz, llegamos a donde sea, y se empezaron a hacer las milpas mezcladas de maíz y calabaza. Bueno, por ahí surgió otra planta que se enredaba en las plantas de maíz, frijol, y se empezó a seleccionar frijol. Y había otras cosas, unos frutitos rojos sabrosos, los chiles y los tomatillos verdes y los jitomates. Digo jitomate porque es el nombre correcto de lo que llamamos tomate, el rojo, que también se desarrollaron como malezas en México. Estas cosas no podrían nunca haber sido desarrolladas y tener el valor que tenían sin el ojo, sin el cuidado, sin el conocimiento de esta gente que nunca fue a la universidad. Vivían en la experiencia directa, diaria, de lo que veían, lo que usaban, y dependían de eso, lo hacían mal y se morían. Entonces, ahí había una escuela muy... los exámenes de esa escuela eran verdaderamente en serio, y nadie pasaba de panzazo. Aquí tenemos pues, el montón de otras cosas útiles. México tiene una de las 2 o 3 quizá farmacopeas más ricas del mundo, junto con la China, la India y la mexicana. La China y la India son formalmente medicinas aprobadas, institucionalizadas y utilizadas a diario en esos países. La medicina herbolaria en México está desprestigiada, se le ha puesto como un trabajo de hechiceros, charlatanes, etcétera, y esto ha sido gracias, yo creo, en buena medida a descuido, pero por otro al interés de las grandes compañías farmacéuticas que lo que quieren es que la gente use medicinas de patente y no plantas medicinales. Una no es sustituto de la otra, pero una puede ser remedio para muchas enfermedades que se pueden atender perfectamente a costos muy distintos, sin una serie de efectos secundarios que las medicinas patente tienen, pero que la tenemos totalmente olvidada. Este es uno de los grandes tareas que nos queda por rescatar en México, esa medicina natural, bien hecha, sin todas las cosas estas raras de los brujos de Catemaco y de cosas de este tipo, ¿no? Que pues, ha servido para desprestigiar a la medicina en México. Tantas otras cosas que se usan, pues desde luego esto es acompañante indispensable del mezcal, del cual leía el otro día así como las medicinas, decía, debe tomarse antes, durante y después de cada comida. Parece muy bien. Pero México ha sido un país muy insectívoro. Hay muchos insectos que se comen con niveles muy altos de proteínas y a mucha gente esto le da ñáñaras y terror y todo, pero es una cuestión cultural y no veo por qué diablos no puede ocurrir, hay que acostumbrarse. A mí me choca comer jumiles porque se me salen por los dedos, porque están vivos y no me gusta, pero bueno, es cosa de acostumbrarse a ello. Pero también la utilización para otros fines, uno muy importante que era la ropa, que era la utilización de la grana cochinilla, del caracol púrpura, de toda una serie de elementos que vienen de productos animales, ¿no? Que han servido y siguen sirviendo todavía para la generación de la riqueza brutal
de textiles que tenemos en este país, ¿no? Y que, pues, que la gente, bueno, pues hace maravilla y media con esas cosas. Basta ir a Oaxaca, Chiapas, para darse cuenta de la enorme riqueza artística que estos tejidos tienen. Ahora, ciertamente no podemos cultivar lo que quieran, trigo, maíz, arroz, lo que sea, debajo de los bosques y de las selvas. Hay que quitarlos, pues no crece nada. Tenemos que entrar en una transacción. Voy a perder selva, voy a perder una serie de servicios, ya no, el agua ya no se va a poder filtrar muy bien en esas zonas, voy a perder suelo fértil, pero voy a ganar comida. Hay una transacción, hay un trueque en estas cosas, que siempre lo ha habido desde que existió la agricultura. Lo que pasa es que en esos tiempos, primero, la población era mucho más pequeña, segundo, la forma de transformación era mucho más suave, digamos, y esos trueques en general eran positivos, ¿no? para la gente. Pero cuando empezamos a meter tecnología de alto nivel en la agricultura, empezamos a hacer cambios en los cuales ya los trueques ya no son tan sencillos, ¿no? Estamos haciendo modificaciones mucho más profundas, pero sobre todo mucho más extensas para la producción de alimentos. Y esto pues es realmente muy importante, ¿no? Bueno, aquí el INEGI estaba más en serio que la Auditoría Superior de la Federación cuando puse esta transparencia. Ahí está otra vez, y estoy hablando de 2003, hace 10 años. ¿Qué ha pasado en 10 años? ¿Hemos tenido más recursos para proteger suelos, selvas, agua? Para nada, es una especie así como de una palomita marcada en un cuadrito de que ya lo hice, y ya está el registro, ¿no? Bueno, entonces hay una transformación de nuestros bosques para diferentes fines, en este caso extracción de madera, pero también hay costos. Las inundaciones, por ejemplo, en algunos lugares, ¿no? Les voy a enseñar muy rápidamente lo que pasa cuando transformamos un manglar a una granja de camarón. La mayor parte del camarón que viene de Baja California viene de granjas camaroneras, ahora, por ejemplo. Lo mismo en Sinaloa, por ejemplo. Bueno, es muy sencillo. Aquí está la columna del valor del manglar y de los camarones puestos en dólares por hectárea, es decir, el valor que cada hectárea de manglar o de granja camaronera por hectárea tiene, ¿no? Bueno, ahí va. Lo que saco del manglar, por madera y productos forestales no maderables, carbón, por ejemplo, cosas de este tipo, pues equivale a unos $800 por hectárea, más o menos. Mientras que convierto esa hectárea a poner camarones, mi ingreso es del orden de $8,000 por hectárea, es 10 veces más, ¿no? Bueno, no hay quien vea esto y diga, pucha, nos vamos a convertir todo el manglar en una granja de camarón. Visto así, y es como la gente lo ve, pues esto parece un buen negocio, ¿no? Pero vamos a ser un poquito más curiosos en lo que significan esas transacciones. Entonces tenemos el valor neto actual, 823 pesos, el camarón 8,340. Pero también resulta que los manglares son los sitios, los viveros, le podemos llamar, de reproducción de la mayor parte de la pesca, tanto costera como de alta mar. Ahí van a reproducirse los peces, sueltan los alevines y estos luego o migran unos cuantos kilómetros o migran muchos kilómetros a la mar alta, pues, ¿no? A aguas azules. Entonces ya resulta que no es nada más los $800 de productos
forestales no maderables, sino un 50% más, que ya nos lleva a $1000 y pico por hectárea. Pero además, imagínense los impactos que hay sobre la gente que vive de la pesca, ¿no?, que sale de aquí. Pero si lo llevamos a la protección costera, eso se va mucho más arriba. Si no hay manglares, las costas… ¿Quedan 5 minutos? Dice 1:15 para la 1. Ah, eso no lo sabía. Bueno, voy a ir muy rápido. Hay un valor por la protección de las costas, y luego también, si vemos que le quitamos los subsidios del diésel, de toda una serie de cosas que se requieren para la producción de camarones, realmente ese valor se baja bastante más de los $8,000 actuales, $7,000 de subsidios para producir el camarón. Y luego, si le quitamos los efectos de contaminación hay que meterle fertilizantes, nutrientes a los camarones para que crezcan, hay que meterles antibióticos para que no tengan, porque están en grandes concentraciones, hay que meterles hormonas de crecimiento para que crezcan más rápido y pueda hacer lana más pronto. Arreglar toda esa contaminación tiene un valor muy serio cuando tengo que dejar la granja. Y después, obviamente, la restauración es todavía mucho más cara. Restaurar una hectárea de manglar es un trabajo dificilísimo, técnicamente muy complicado y finalmente también muy costoso. Entonces, ¿qué pasa? Que las diferencias entre el valor de una hectárea de manglar conservado y una modificado difieren muy fuertemente, ¿no? Y estos son valores que están hechos para Indonesia, pero que también los tenemos para la península de Baja California, por ejemplo, en el Mar de Cortés. Pero no nos ha importado. Lo que hacemos, y en este caso no son manglares, es una selva, es cortar, sembrar un poquito de maíz y luego poner una vaca, 2 vacas por hectárea, en el mejor de los casos, y mantenernos así. Y lo que pasa es que hemos hecho una desgracia porque hemos tenido una deforestación enorme. Pero esta es la visión de la deforestación para los urbanitas, quienes viven en las ciudades. No tienen concepción de que esa deforestación genera este tipo de problemas severísimos. Estamos en la Mixteca oaxaqueña, o que produce estos daños tan grandes como en Motocintla, en un ciclón en el 2005, que se vino la montaña para abajo porque no había bosques que mantuvieran el agua, partió la población en 2, mató un montón de gente y demás. Y esto es lo que hemos perdido de selvas en México. Este color verde claro era lo que había de selvas hace unos 150 años. El color oscuro es lo que queda de selvas ahora en México, ¿no? Veracruz no tiene arriba del 3% de las selvas que tenía originalmente. Y si ustedes dijeran, bueno, la gente que vive ahí vive muy bien, están en un estado de beneficio social, comen bien, tienen buenas escuelas, les dejo que ustedes mismos contesten esa pregunta. El hecho es que no, ¿no? Y tampoco hacemos nada porque junto con la pérdida de los suelos, de los bosques, tenemos pérdida de suelos, erosión enorme, salinización que se va, y hemos perdido muchas especies de México. Aquí están algunas de ellas, no voy a meter mucho esto. ¿Qué hacemos para conservarlo? La primera cosa es que tenemos áreas naturales protegidas, como el 11% del territorio terrestre, es 11%, pero también hay en las zonas marinas, con muchos problemas para conservarlas, porque la CONAMP tiene muy pocos recursos, ¿no? Hay lugares como el Vizcaíno, en el que les toca como a 300,000 hectáreas por vigilante o cosas de este tipo. Es imposible que las manejen bien. Tenemos conocimiento de cuáles son las áreas más importantes que tenemos que conservar, porque en realidad las áreas naturales protegidas no han sido demasiado eficientes para esto. Y toda esta información que sacó Conavio hace poco la pueden ver en este lugar de Google, si entran. Estamos haciendo muchos trabajos de conservación.
in situ. Las unidades de manejo ambiental, las UMAS, son uno de ellos, en donde se permite la cacería, pero la licencia de la cacería se queda con los dueños, cosa que antes se iba a una oficina en algún lugar de alguna secretaría, ¿no? Ahora son los dueños de los lugares los que lo aprovechan. Han crecido muchísimo, las estamos valorando en Conavio ahora para ver qué tal han funcionado. Y también el otro asunto muy importante, y casi con esto termino, es que cuando la gente tiene los apoyos adecuados, han desarrollado empresas comunitarias forestales certificadas sustentablemente. Tenemos como 40 de ellas en México, que no solamente cortan sustentablemente la madera, sino que llegan a producir muebles que tienen un valor más alto en el mercado, porque está hecho con madera sustentablemente cosechada. Algunas reflexiones. Bueno, necesitamos hacer un trabajo con la gente, con los dueños de esos recursos, para convertirlos de gente que nada más tira la mano para un subsidio en gente que realmente se vuelve empresaria, manejadora de sus recursos. Esta es la parte más importante del asunto, y tenemos que darnos cuenta de que podemos tener este shock que Tarzán tiene ahí, de salir de una situación de riqueza biológica, de recursos y de opciones, a una cosa en la que simplemente no hay opciones, ¿no? Hay un experimento hecho en el mundo, en un solo lugar, en una isla, cortada la mitad. Una mitad de la isla se llama Haití, la otra mitad de la isla se llama República Dominicana, y Haití está aquí, la República Dominicana está acá. Nada más vean la cantidad de daño y la imposibilidad de recuperarse de cualquier cosa, ciclones, terremotos, hambrunas, lo que sea, de un lado y del otro. Ya hay un experimento hecho, no necesitamos que nos cuenten. La cuestión es si queremos dar ese salto. Gracias. Ya nos vamos, ¿verdad? Qué tíos, man.